Pero muy buenas noches, porque a pesar de los pesares, la vida es bella. Muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más, sobre todo, ¿qué domingo tenemos hoy, eh? Realmente. Bueno, ¿por qué estábamos con la música así tan despacito que daba tanto gusto así? ¡Te gusta! Todo así, me encanta así cuando estamos con buena onda. Sobre todo, estoy cansada, vengo de trabajar en la radio, entonces así la música full nos despierta un poco. Bueno, impresionante la jornada de hoy y estamos con dos personas fabulosos, ¿verdad? Dos personas fabulosas que nos acompañan para hacer el análisis de lo que sucedió hoy y sobre todo, no solamente de lo que sucedió hoy, sino que cómo se pone esto en perspectiva ahora porque nos viene la otra elección encima, el 2023. Así es que vamos a hacerlo con el señor Alfredo Boxia, analista político, y ya casi de la casa, porque casi siempre Alfredo Boxia está en todas las elecciones. Gracias por estar, Alfredo. Hola, Mina, Mengo. ¿cómo estás, doctor? Un gusto estar con usted. ¿Quién te dice Mengo? Y yo soy como vos, en medio de la frontera, brasiguayo de Bella Vista. Vos sos de Punta Porá. Ahí está la pesada. Y yo cuando vine a Asunción era hincha del Flamengo. Tenía calcomanías que decían Mengo, Mengo por todos lados. Y mis compañeros me terminaron llamando así hasta ahora. ¿En serio por eso, eh? Sí, así es. Ah, pero te dicen más Mengo que Alfredo, ¿verdad? Excepto en mi casa, en mi familia. Pero después todos me llaman Mengo. Ah, en la familia sí te dicen Alfredo. Alfred. A mí se llamaba María Herminia, por ejemplo, si a mí me llaman, yo no me doy la vuelta siquiera. Es Mina. Con nosotros Horacio Galeano Perrone, también analista político. Y en realidad sos también presidente, te tengo que decir, por jerarquía tengo que decir que No. ¿No? ¿Está bien así? Sí, así no. ¿Cómo está usted? Muy bien, Mina, y muy agradecido por la invitación y de compartir con una persona que tengo mucho aprecio y simpatía. Ahora, qué jornada hoy, muy linda, por cierto. Linda, Como tranquila. siempre, o sea, finalmente, Sí. cuando en esta jornada en particular no esperaba nada muy conflictivo, ni mucho menos, pero inclusive en esas internas donde no sé, casi estaba entre la vida y la muerte el tema, finalmente la gente te termina sorprendiendo, porque por más que los líderes de repente sean violentos, la gente no es violenta por lo visto, bueno, con algunos episodios, digo, el día de las elecciones. Sí, yo nunca pierdo en estas circunstancias el marco conceptual histórico, porque tenemos la suficiente edad para haber vivido aquellas primeras elecciones post-golpe, en donde todo nos parecía novedoso y todo nos parecía extraordinario y que cada vez existiera menos trampa en Paraguay nos parecía increíble y que la diversidad, la modernidad, bueno, votamos cada vez mejor. Elegimos como siempre, mal. Pero votamos con una sistematicidad y entrenamiento ciudadano que se mantiene hace 3 décadas. Eso hay que rescatar como un avance importantísimo de estos difíciles periodos de democracia paraguaya. Y una participación interesante también, Horacio. Una participación importante y yo creo que, como dice Mengo, hay errores sin lugar a duda, por ejemplo, estas muertes, estos autos violentos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que nosotros podemos estar contentos. Aquellos que esperamos el 2 y 3 de febrero como un acto de 30 años de democracia, creo que podemos estar contentos, ¿verdad? Fue una elección, vamos a tomar capital nomás, una elección muy reñida, muy reñida, más reñida de lo que pensábamos o lo que decían algunas encuestas, pero de cualquier forma es unas elecciones las que tenemos que brindar y tenemos que apoyar. Con los errores, el análisis después se va a encargar de desentrañar otras cosas. Una discusión que yo creo que queda pendiente, no sé si para ahora, esto que vos decís, hablan de la democracia, de todas maneras, si hay algo así que medio me produce cierto escozor, es impresionante cómo se ha prostituido la democracia. ¿En qué sentido? Prácticamente hasta si tu novio o tu novia es candidata, vos le pedí que te pague 100.000 o 200.000 para ir a votar por él. O sea, no hay voto gratis prácticamente. O sea, hay un porcentaje bajísimo de voto gratis. Después todo el mundo cobra su voto. No solo eso, no solo el voto, no hay más voluntarismo militante. No, antes, mira, si nos iban a pagar palo lo que recibíamos cuando activábamos y militábamos en política. Hoy todos los operadores son pagos. Sí, antes tocaste el dedo en la llaga, o estás tocando el dedo en la llaga, que estas elecciones y esta democracia se volvió mucho más cara. Y con este tema, un error
no error, una postura de decir lista sábana. No, lista sábana, no, al contrario, es mucho más cara. Ahora, Mucho más, claro, lo que valía 10 vale 100. Sí, así porque mismo. vos tenés, en el caso de Asunción, conozco perfectamente bien, cada concejal, candidato concejal, hizo su campaña por separado. Sí, tenía 2 su PC millones. por separado, tenía sus operadores mucho por más separado. caro. Lo cual va a dar, no tengo todavía, pero estoy seguro que el resultado va a ser muy alto a favor del Partido Colorado, porque cada uno de esos fueron campañas independientes. En cambio, la oposición no puede hacer esa campaña independiente porque no tiene todos los recursos que se requieren. Para variar, yo creo que habría sido, no digo la única, pero una de las pocas que cuestionaba este tema de el voto Te escuché, preferencial. te escuché, ¿verdad? Yo te decía, escuché. es que no se dan cuenta que estamos atentando contra la democracia misma con esto, porque Claro. supuestamente vamos a elegir a los mejores. Mentira. Porque acá el que tiene más plata tiene más chance en este tipo de voto Claro, preferencial, ¿verdad? claro. Alguna individualidad que puede ser que pueda salir por sus propias aptitudes, ¿verdad? Pero en líneas generales, primero que vos dividís las organizaciones, porque si vos hubieras hecho el voto preferencial solo en la interna, todavía. Pero acá volvés otra vez a hacer todo en la interna, en las nacionales o en las municipales. Entonces ahí sí que compiten colorados contra colorados, liberales contra liberales. mismo. Entonces, ¿qué pasó en Venezuela? ¿Qué pasó en Cuba? En todos esos lugares donde, no queremos que sea Venezuela, ¿verdad? Resulta que hicieron pelota las instituciones y los partidos políticos, también por culpa de los partidos tradicionales, no es que otro vino y le destruyó, Así es, ¿verdad? así Pero es. estamos haciendo todo mal, digamos. Bueno, pero encontrar culpables de nuestra democracia con mala representación popular y apuntamos a veces a cuestiones equivocadas, ¿verdad? Porque las listas sábanas fueron las culpables, entre comillas, Malas. de pésimos parlamentos, de pésimas juntas municipales desde hace 15 o 20 años. Se apostó al desbloqueo. Sí, y supuestamente ahí obtendríamos El desbloqueo, mejores. bueno, mucha gente, incluso del propio Tribunal de Justicia Electoral, advirtió que Sí. miren que esto ya se probó en Sí. muchísimos No, la justicia países electoral categórico. Creo y que en era todos la- lados se volvió atrás. Así mismo se volvió atrás. Pero digamos que los pueblos tienen el derecho de probar. De probar, ¿verdad? ¿Y ensayo y error. qué es lo que vamos a comprobar? Fortalecimiento inédito del bipartidismo. Va a haber menos diversidad en las juntas Y municipales. las de la mujeres luego alcaldía. quedaron directamente Menos mucho participación menos, femenina. Mucho menos. Y mujeres. mayor cantidad de concejales, acá en Asunción, por Sí, ejemplo, sí. mayor cantidad de concejales colorados que los que ya había. Así es. Porque se quedan con los votos de todo el resto, ¿verdad? Y vemos una aún mayor atomización de los partidos Pero si vos- políticos como formadores de... Así es. nada, Se atomizan, llenamos la ciudad de nombres que ni siquiera se toman el trabajo de decirte de qué partido son, sino la Sí. fotito, opción tanto. tanto. Que fue uno de los errores de la oposición, porque todos los candidatos que eran de Nenecho en algún lugar decían Nenecho. Sin embargo, los candidatos de Nakayama, en ningún lugar estaba el nombre de Nakayama. Yo no me percaté de eso. En ningún lugar decía que era el nombre de Nakayama. En cambio, los otros sí eran Nenecho. Y lo que está diciendo, parece que nos pusimos de acuerdo para decir, esto va a terminar de liquidar a los partidos chicos. Va a terminar de liquidar a los partidos chicos. ¿Y por qué no van a poder sustentarse los partidos chicos? Porque el problema, finalmente, como dijo Mina, es un problema económico. Mantener un partido chico no baja de $10.000 por mes en los gastos fijos. ¿Cuáles son esos gastos fijos? Tener que tener un contador que tiene que rendir cuentas a CEPRELAC, que tiene que rendir cuentas al Banco Nacional de Fomento a la Justicia Electoral, su auxiliar contable. Tiene que estar permanentemente en la plataforma de la justicia electoral. Mínimo necesita 5 o 6 empleados de primer nivel para mantener. Es decir, no se dieron cuenta que con esto, vos lo que está diciendo confirma, no hablamos contigo, el bipartidismo se fortalece después de estas elecciones. Por eso todo lo que querían lograr con la sábana, como le digo, ahora van a tener un edredón encima. ¿Entendés lo que te iba a decir? No a la sábana, van a tener un edredón mucho más pesado y más difícil. Pero estamos con nuestro compañero Alex Páez, que está en la ANR, porque ahí fue Nenecho, fue el vicepresidente y otros más que nos informa justamente nuestro compañero. Adelante, Alex. Alex.
Alex, muy buenas noches. Sí, muchas gracias, Mina. Un saludo a todos los que están... Sí, los que están ahí en estudio. Ya estamos aquí sobre la calle 25 de Mayo, frente mismo a la sede de la ANR, donde se está preparando todo lo que tiene que ver con los festejos post elecciones. Se está ultimando ya todo lo que tiene que ver con la instalación del escenario en donde va a estar justamente el candidato Colorado en pocos minutos haciendo uso de palabra. Se prevé también colocar una pantalla aparentemente aquí. Todo esto a la espera justamente de la presencia de Óscar Rodríguez aquí frente a la sede de la ANR. En lo que tiene que ver con la concurrencia de gente, la gente ya empieza a venir hasta este lugar, frente mismo a este escenario. También en lo que tiene que ver a lo que está detrás de la tarima que fue ubicada para los camarógrafos, también se ve que de a poco está llegando también la gente con sus banderas y otras alegorías también al Partido Colorado, mira. Bueno, ahora todavía poca gente ahí, Alex, ¿verdad? Poca gente aún. Sí, poca gente aún, muy poca gente realmente. Se puede aún circular tranquilamente. Vemos sobre todo muchas mujeres con niños que llegaron hasta este lugar. Hay mucha gente también que se encuentra dentro de la sede del Partido Colorado, que de a poco también está bajando, ya que hace más o menos una hora muchas personas llegaron hasta este lugar e ingresaron hasta la sede partidaria y posteriormente están bajando justamente de a poco, pero es lo que tiene que ver con concurrencia muy poca de momento y se espera que más o menos en media hora pueda llegar más gente, esto también acompañando al candidato Óscar Rodríguez, que estaría saliendo en este caso, tengo entendido, de la casa. Bueno, en un ratito volvemos. Ahí está también ya Nenecho. Ahora, claro que también hay que decir que a las 21 horas empieza el partido Chile-Paraguay, así es que yo me imagino que no creo que vaya tanta gente, digamos, ninguna convocatoria a esta hora. Saludamos a nuestra compañera Jenny Domínguez para que nos dé un pantallazo cómo están todos los resultados, porque tengo entendido, Jenny, que en Asunción y en otros lugares prácticamente ya un conteo del 100% de los locales. Así mismo, en el caso de Asunción, Mina, 1.125 mesas instaladas, totalmente procesadas esas mesas, 122.353 votos para Nenecho. ¿Ciento cuánto? 122.353 votos, lo que representa el 47.5%. Eduardo Nakayama tuvo 108.485 votos, el 42.1%. Y hay algo bastante llamativo en esta votación de Asunción, Mina. Si vos sumás los votos que obtuvo Joana Ortega y los de Luis Narvaja, sí. Joana 12.044. ¿12.000? 44. Sí. Y Luis Narvaja 1.468. Esos votos le hubieran ayudado muchísimo a... Ayudado, pero no a ganar. A ganar. ¿A ganar? A ganar. ¿En serio? ¿Esa es la Sí, diferencia? señora. Sí, señora. Qué bárbaro. Bueno, enseguida vamos también con otros municipios, Jenny. Sí. Asunción, gente. Asunción no me motiva ninguna sorpresa lo que yo veía, ¿verdad? Ajá. Sí, desde el punto de vista, a ver, digamos sociológico, ¿qué efecto podía tener este sobresalto que tuvo la campaña en los últimos días sobre las denuncias contra Nenecho y las evidencias tan chocantes de malversación de fondos durante la pandemia, ¿verdad? Y evidentemente no mucha, no mucha. Es una evidencia que eso no podíamos saberlo antes de los resultados electorales, pero hay microclimas en redes sociales, sobre todo en Twitter, que no se trasladan luego a la votación. Urnas, ¿verdad? Eso es lo que me llamó la atención. La duda que yo tenía era, ¿cambiará mucho esto? Y no. Yo creo que habrá cambiado 2 puntos. El valor corrupción no es en el mercado electoral, no tiene mucha cotización. Sí, evidente. Sí, absolutamente. Y la gente cree que porque las redes ganan las elecciones. Yo también creo, con todo respeto, que las redes perdieron también acá. Porque mira que hubo mucha cantidad de redes que no afectó.
porque la campaña de uno de los medios fue brutal los últimos días. De casi todos. De todos los medios, ¿verdad? Excepto el de Cartes. Fue muy dura. Sí, muy duro. Porque es también duro decir, Mengo y Mina, de lo siguiente. Al paraguayo no le preocupa el tema moral. Por naturaleza, la gente que tiene necesidad, después de esta pandemia, ¿qué es lo que quedó? La necesidad. ¿Y dónde está la necesidad? Alrededor de Asunción. ¿Dónde está en el centro, en el central? Que ese tiene el problema de hoy que tiene que comer, mañana que tiene que comer. Ese problema es de nosotros, de la pequeña burguesía, no sé cómo que llamarle, de la clase media, de la gente que estructura, pero no afecta, no le va a afectar. No, eso no es solamente una cuestión social. No quisiera que se ocurra eso, no es lo que yo tampoco quiero. Sí, además un análisis de la A mí me da realidad. medio miedo decir lo que voy a decir. Lo digo rápido y después no lo insisto más. No. Pero acá también hay una cuestión que nos afecta a todos y no es una cuestión de clases sociales, que es una cuestión de capital humano, de capital social. Sí. Estas elecciones hubieran tenido otro resultado con esta corrupción en Santiago de Chile, en Montevideo, por ejemplo, ¿verdad? Ahí es definitivo. Ahí se hunde una candidatura con tanta... Pero acá en Paraguay, pero no es una cuestión solamente, no digo que no tenés razón, doctor, pero es una cuestión que en las clases altas también en los clubes sociales más fifí de Asunción, vos ves el mismo nivel de connivencia con los corruptos, ¿verdad? Así que hay una cuestión que está instalada en la sociedad paraguaya que hace que ese tipo de valores morales no cuenten electoralmente. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que yo pienso que hay tantas otras necesidades y la gente no vincula el logro o el atraso de esas necesidades con los actos de corrupción. Porque alguien que te hable de seguridad, alguien que te hable del problema de salud, alguien que le gusta más, o sea, le es más atractivo que alguien que te hable del problema de la corrupción, ¿verdad? O alguien que te dé un 150.000 guaraníes para ir a votar, que soluciona un problema para ese día. Dice que te va a construir una ciudad diferente para dentro de 5 años. ¿Verdad? Exacto, eso también lo totalmente de acuerdo. Totalmente. Pero también lo que dice es cierto, la clase alta tiene otras necesidades. Y hay que recordar que las grandes fortunas de este país se formaron con gente que muy pocas personas no hicieron negocio con el Estado. Las grandes fortunas hicieron negocio, hicieron dinero con los negocios del Estado. No voy a mencionar, pero cuando termina ese negocio del Estado, termina también el negocio, también termina la fortuna. Dicho esto, yo creo que hay que dejar de autoflagelarnos y enfocar otros aspectos de estas elecciones que también los tuvo. Porque si no, es muy deprimente, pues. Me parece que... Es cierto, es deprimente. Pero no, yo sin embargo creo que no hay que ser necio y uno tiene que darse cuenta de que está bien, por dónde hay que encarar, porque... Claro. Sabes que también el maniqueísmo, ¿verdad? La gente no se traga. Que el maniqueísmo que acá están todos los malos y acá están todos los buenos. La gente sabe que no es así también. Entonces, obviamente vender esa película, ¿verdad? No da resultado hasta hoy. Después de 30 y pico de años de democracia. Sobre todo con ellos, el Partido Colorado es demasiado plástico, demasiado adaptable a las circunstancias. No, pero aparte, Mengo. Déjame, te voy a explicar, permitime. En el año 98, cuando cayó la candidatura de Oviedo, faltando 3 semanas, y se inventó una de un tal ingeniero Cuba que nadie sabía quién era, y lo juntaron con Poxipol, con Argaña, que se odiaban enormemente, el Partido Colorado apeló a los valores básicos, ¿verdad? La polca, el relincho, la bandera. A la pasión. El voto es una pasión. Pasaron los años y ahora les ocurre más o menos lo mismo. Hay un hashtag ANR sí, nunca más. Y ANR por ¿Y cómo responde en el 2021 ese Partido Colorado? Sacando la polca, volando el color colorado de las camisas. La sigla ANR no aparece en ninguna candidatura, en ningún cartel. O sea, la respuesta es opuesta. El resultado es igualmente efectivo. Ustedes se dan cuenta cómo el Partido Colorado, como dice, tiene esa plasticidad, cómo se ayorna. Es lo que digo. Es impresionante, porque de sostener una dictadura se convirtió, digamos, en un partido, digamos, bastante democrático. Pero en el sentido de... Mira, tía, así para que la gente joven escuche nomás. Cuando viene Morínigo, y nadie quería saber más nada, ya le quitó al Partido Liberal, ya le quitó al Partido Federalista, ya le quitó al Partido... A todito ya le quitó. Vino un grupo de gente, entre ellos Víctor Morínigo, Natalicio González, se acercaron a Morínigo y llegaron al poder sin ningún inconveniente.
se adaptaron pero perfectamente bien. Y cuando vino la Revolución de Concepción, que era una revolución ya era triunfante, el Partido Colorado inventó la trilogía Libro Franco Comunista. Adoptaron ellos inmediatamente. Increíble. Increíble. La vocación de poder que tienen. Vamos a ir más atrás. No sé. Son del partido que conquista el poder, Sí. pero que desde el poder gobierna como el orto, ¿verdad? Sí, pero ¿y por qué Porque entonces por se eso le sigue tenemos un votando país así. inclusive Ese es otro en misterio. democracia? Eso es un Ese es misterio. un tema para discutir. Ese es un tema otro debate. interesantísimo. Claro, porque porque- hay un... Es cierto, hay un ¿Sabe bipartidismo, por qué? pero un bipartidismo asimétrico. Hay un partido hegemónico. Hay varios porqués y yo creo que hay que analizar los porqués, ¿verdad? Uno, te digo, es que no son todos los buenos están acá ni todos los malos están acá. O sea, yo creo que el pueblo en general, digamos, independientemente después al tema de la compra de votos y todo eso, pues también del otro lado se compran los votos, ¿verdad? Huele cuando son yapulos. O sea, cuando la honestidad o la deshonestidad, la gente huele, la falsedad. Sí, ¿Entendés? sí. Se huele. Entonces, cuando vos estás con una pose de honesto, es diferente cuando de verdad vos sos una persona honesta, ¿verdad? a ver, tenemos algunos ejemplos. Ciudad del Este, Sí. Encarnación, Sí, exacto. Villa Lisa, en donde buenas gestiones opositoras fueron premiadas con el voto ciudadano. Vos sabés que para mí eso tiene un doble valor, ¿eh? O sea, cualquiera que Que sea estamos reelecto, soslayando sin darnos Fernando cuenta. de la Mora. pues, sí, por lo menos Fernando de la Mora, ¿verdad? Fernando, 60 y pico % el de Fernando de la Mora. Pero hizo una buena gestión. Claro, hizo una buenísima gestión, o si no, porque es muy fácil, porque en ese sentido tenía razón en hecho, ¿verdad? Cuando vos sos nuevo y yo estuve en la intendencia, ¿verdad? Que vos, obviamente, a vos no te voy a criticar casi nada porque no hiciste todavía nada, ¿verdad? Yo que estuve en la gestión pública me podés, obviamente, encontrar defectos. Entonces, el que fue reelecto estando en gestión, para mí tiene un mérito fabuloso. Por eso, el caso de en Encarnación, el caso de Estigarribia. Prieto. Estigarribia se llama. ¿Te acuerdas que lo invitaste? Estigarribia, sí, Prieto Villa Lisa, Ciudad del Este. en Ciudad del Este, Estigarribia después Riveros. Riveros en Fernando, ¿verdad? En hecho acá, o sea, en el sentido, digo, es gente que estuvo en la administración, sus adversarios tenían, digamos, de todo para poder decir, solo prometer. La gente ya no es boba, o sea, no cree solo en promesas, evalúa también cómo hizo su gestión una persona. Y hay gente que le gusta. El tema es para hablarlo, porque en parte tenés razón, en parte también tengo razón al decir que esta cuestión del Partido Colorado es una cuestión muy rara, es solo comparable quizá al PRI mexicano, pero hay muchos elementos que son dignos de discutir en Sí. este Cuidado con los resultado. abrazos republicanos a lo largo de la historia del Paraguay. Que cuando los abrazos son muy fuertes, también las traiciones son muy fuertes. No te olvides entre el guionismo y lo democrático que no se perdonaron hasta que vino Stroessner. Y la misma cosa que entre los militantes y los tradicionalistas. Es decir, cuidado con los abrazos. Ellos se abrazan sin ningún problema, pero se pelean también sin ningún problema. No, sí, acá las alianzas duran, no sé, un suspiro, pero de todas maneras hay que decir que tienen oficio de poder los colorados y así cuando las papas requeman, cierran fila, ¿verdad? Y se salvan otra vez, ¿verdad? Pero O eso a sea, lo largo de la historia. Sí, a lo largo de la historia, eso es lo que estoy diciendo. Y la oposición, ¿verdad? No logra aprender y en pocas veces que aprendió, efectivamente tuvo triunfos, ¿verdad? En relación a la unidad. Y también cuando hacen propuestas concretas y cuando hay un liderazgo que es atractivo, ¿verdad? O sea, con un liderazgo atractivo y unidad, es más que estar en contra de. O sea, la gente lo que no quiere más es el maniqueísmo, los buenos y los malos hacia un lado. No convence ese discurso, ¿verdad? No convence. Sí, no convence. Sinceramente, ANR nunca más. Lo único que hace es que se junten todos, ¿verdad? Contra la amenaza del ANR nunca más. Y la ¿verdad? otra cuestión es el poco peso de la ideología. Sí, yo no sé lo que hace eso de la ideología. No pesa mucho. No, cero. Pesa más el carisma El personal. carisma personal es casi los determinante. No podemos ir al la Uruguay y tradición. al Chile, por ejemplo, eso es definitivo. Claro. Claro, Eso también Chile, otra revela. cosa, es el nivel también de Revela un nivel cultura más básico, más y primario básico, claro, así de es. elementos de elección, ¿verdad? Pero Tengo que ir a una ultra archi brevísima pausa y después vamos con el análisis en líneas generales, a ver en qué falla la oposición, en qué falló acá en Asunción, digo, y si las victorias o derrotas
qué consecuencia tienen en perspectiva al 2023, ¿verdad? Primero, dentro de las internas, por acá también hay candidatos cartistas y velasquistas o añetetistas, ¿verdad? Entonces, a ver si en ese mapeo de si ganó más el cartismo, ganó más el añetetismo, ¿verdad? Ya se juega eso para la interna o en realidad no tiene un peso específico. Y también en relación a la oposición, El ¿verdad? efrainismo, el harrisoncismo. El harrisoncismo. Qué mal suena, ¿verdad? Sí, sí. Y Harrison estuvo bastante pegado a Nakayama hoy a la mañana. Justamente yo le decía a una persona amiga de Harrison, o sea, muy allegada, le digo, ¿para qué se sentó Harrison ya cuando él único se va a lanzar ahora en noviembre, se lanza en noviembre Harrison, ¿verdad? No hubiera estado expuesto, yo si era su asesora, ¿verdad? No le hubiera dicho que se siente con Nakayama porque... se le criticó mucho a Harrison el no haberse involucrado en estas internas liberales. No, se súper involucró, mucho más que Efraín. Bueno, pero claro, no, los dirigentes liberales se escondieron todo. No, Harrison se recontra involucró. Yo nomás te digo... ¿Se involucró ¿cómo? Con dinero. Ay, bueno, ¿y con qué querés que se involucre? No te digo nomás, pero nunca Pero estuvo le acompañó, sí estuvo. Hoy estuvo con Nakayama. Hoy estuvo con Nakayama, se sacó varias fotos, estuvo. Es más, es el que más acompañó en todos los sentidos. Sí, en ese sentido, sí. Los otros desaparecieron. No, por eso te digo, no, al revés, súper acompañó. Es más, yo no me hubiera expuesto tanto hoy, ¿verdad? Lo hubiera apoyado a Nakayama, categórico, él necesita eso, pero yo no me hubiera expuesto en salir, porque después si pierde y se lanza ahora en noviembre, como que la foto estuvo con el perdedor, ¿entendés? O sea, hay que cuidar por esos detalles cuando vas a ser candidato presidencial, ¿verdad? Se hubiera quedado nomás en su casa apoyándole, en la campaña sí puede aparecer, pero no ese día, donde después te vinculan con la derrota o con la victoria. Alberto Mauro, ¿qué tal Mauro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Mina. Un gran placer hablar contigo y con tu gran audiencia. Bueno, Mauro, un balance en general sobre cómo estuvieron las elecciones, sobre todo el tema del TREP. ¿Terminó el TREP, Mauro? No, está en marcha porque hay algunos distritos donde estamos al nivel del 60, 65 a 70%, ¿verdad? Ajá. Entonces eso va llegando en tiempo real, llega y se alza y se van modificando los resultados, ¿verdad? Entonces el TREP no va a terminar hasta tanto el 100% de todos los votos de todos los distritos estén vigentes. Así que eso es así, mira. Bueno, pero acá, por ejemplo, en Asunción, o sea, las capitales departamentales, por ejemplo, ¿la mayoría terminó, Mauro? Sí, la mayoría terminó. La mayoría terminó y en alguno que otro faltan 3 o 4% de escrutar los votos para establecer el resultado final. En ese sentido, sí, está bien controlado, Mina. Bueno, impresionante la conducta de la gente, Mauro, hoy en las elecciones, ¿eh? Como siempre, a veces esperamos que hayan desbordes, sin embargo, con un orden absoluto la gente fue a votar, ¿no? Con un orden absoluto, tuvimos problemas, lamentamos, pedimos disculpas realmente, pero también tuvimos que aplicar el código sanitario y hubo distritos donde se originaron largas colas y la gente estoicamente, a pesar del calor y de la cola, quedó allí firme en la fila hasta depositar su voto. Realmente debemos estar muy orgullosos como pueblo paraguayo por el comportamiento de nuestros conciudadanos que se manifestaron, votaron, eligieron sus opciones y soportaron estoicamente nuestro clima para depositar su voto. Realmente debemos de sentirnos en nuestro civismo, que a veces pareciera que tiene picos lamentables, pero a nivel dirigencial más que nada, porque como pueblo paraguayo, realmente en una actitud absolutamente pacífica, Mina. Ahora, la participación, ¿qué tal en relación a otras municipales, Mauro? Es muy alta, ¿verdad? Porque estamos por el 60%, por llegar al 60%. Sí. En Asunción estuvo por el 59%. Ajá. Y el 60% en una interna, en unas elecciones municipales, un nivel altísimo, porque generalmente se vota más en las presidenciales. Y llegar al 60% y sobre todo con una pandemia que a pesar de que esté amortiguada, digamos,
porque hay menos contagios y menos fallecimientos, siempre está el temor en la gente, ¿verdad? Un temor que se justifica plenamente. Yo te diría, por desde ese punto de vista, una participación histórica. Ahora, eso te iba a decir, porque en otras municipales más o menos orillaba ¿cuánto por ciento la participación? Estaba entre el 49 y 59%, Ajá. pero el 59% creo que fue en una sola ocasión en aquella elección de Evani, ¿verdad? Pero generalmente 50, 54, 53% suele ser el promedio. Bueno, así que con un 60, entonces estamos con un promedio alto de participación. Altísimo, en relación al tema de las máquinas y, digamos, la gente, lo amigable o no que resulta, digo, hay un porcentaje todavía de gente adulta que le cuesta el tema de las máquinas, Mauro, ¿no? Sí, la dificultad para la gente adulta estuvo, vos sabés que al presionar la pantalla Sí. O al abrir la pantalla una vez que pusiste tu boletín, lo que te aparece en la pantalla son las fotos de los candidatos a intendentes. Y la gente adulta presionaba eligiendo un intendente y esperaban que la pantalla abra con la lista de concejales, pero la pantalla abre con la lista de los partidos que participan en estas elecciones y no con la lista de concejales. Claro. Primero el partido y luego la lista de concejales de ese partido. Y eso parece que fue lo que le confundió a la gente, lamentablemente. Así es. Ahora, lo que significa que hay que hacer ajustes en relación al aprendizaje de la gente previamente con más tiempo, Mauro. Sí, pero solamente con las personas adultas, ¿verdad? Y contemina que en todos los locales de votación tuvimos máquinas de capacitación para que la gente practique aquella que no pudo practicar, ¿verdad? Entonces, bueno, pero lamentablemente sucedió esto y había personas adultas que sí tardaban 2, 3 minutos dentro y eso ocasionaba de luego las colas, ¿verdad? Exacto. O sea, se combinaron, digamos, dos cosas. El tema sanitario, que entonces hacía que sea más lento y por eso las colas, y también el hecho de las máquinas y las personas adultas, ¿verdad? Son dos cosas. Así mismo, Mina, correcto. Bueno, Mauro, ¿algo más que quieras agregar sobre la jornada de hoy? Y más que nada decirte que le agradecemos a la opinión pública porque esto fue un desafío, teniendo en cuenta que inaugurábamos las máquinas de votación, inaugurábamos el sistema del voto preferente y por otro lado también la aplicación del financiamiento político, ¿verdad? Sí, sí. Donde todos los candidatos suplentes o titulares en caso de concejales tuvieron que hacer sus presentaciones, así como los candidatos a intendentes. Y desde ese punto de vista yo creo que fue una gran fiesta cívica, ¿verdad? Y un gran paso, me parece a mí, en la consolidación de nuestra democracia. Y es muy importante también, Mina, destacar que 3 horas después de cerradas las votaciones, la ciudadanía ya sepa quién es su intendente, quién ganó, pero que está pendiente de los concejales. Yo creo que es muy importante la prontitud del resultado porque uno sabe qué atenerse. Y desde ese punto de vista también hay que felicitarle a personas como Nakayama y otros que brindaron una rueda de prensa, aceptaron la derrota y prometieron seguir en la lucha política. Es un conjunto de cosas que nos enorgullece, creo, a todos los paraguayos, mira. Sin lugar a dudas. Mengo, quería preguntarle algo a Mauro. Hola, Luis Alberto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? La conformación de las juntas municipales todavía no se tiene, ¿verdad? La conformación de la Junta Escucho poco. Sí, la lista de concejales. Exacto. Sí, la lista de concejales están los resultados, ¿verdad? Lo que hemos hecho con las concejalías es publicar, ¿cómo te iba a decir?, el total de votos que tuvo cada partido. Cada uno. Lo que no hacemos es decir, fulano entra primero, sultano segundo, mengano tercero. ¿Por qué? Porque queremos dejar eso para el juzgamiento final, por la sencilla razón de que en las mesas se pueden presentar impugnaciones o algún tipo de incidente, van a ser entonces los jueces, los magistrados, quienes van a dar la sentencia definitiva sobre el tema. Pero cualquier ciudadano, como todos los resultados de concejales, está en nuestra página, cualquier ciudadano puede tomar una calculadora y hacer su propio cálculo. No, de hecho la prensa seguramente que lo va a hacer y mañana se va a tener una lista tentativa de cómo se va a conformar
los propios partidos también están haciendo sus sumatorias y van a ver, porque hay que sumar cuánto tuvo cada candidato, ahí ver también cuánto tuvo el partido, porque también está el sistema DOM. Acá se combina pues sistema DOM con voto preferencial, Mauro, ¿no? Así mismo, primero el sistema DON para saber cuántos escaños ganó un partido y luego se ve los votos preferentes sumando los más votados que van a ocupar los primeros lugares y ahí se va a saber quiénes ocupan esos escaños ganados por el partido. Absolutamente. Bueno, Mauro, felicitaciones a la justicia electoral que una vez más efectivamente hizo un excelente trabajo. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias, Mina. Un gran placer a tus órdenes. Gracias. Bueno, vamos a Jenny. Jenny, si nos podés decir finalmente cómo está Luque, Ciudad del Este, Encarnación. A ver qué tenemos. Mira, Luque, ya se han escrutado todas las mesas y tenemos un 41.681 votos para Carlos Echeverría, lo que representa el 47.3%. Y para el doctor César Mesa Bría, 44.23%. Es decir, Carlos Echeverría, intendente de Luque. Bueno, por pocos puntos finalmente Echeverría salió electo intendente en Luque, porque ahí había una dura pugna, porque un sector del Partido Colorado votó también a Mesa Bría por el tema de González Daer, ¿verdad? Digamos, molestos con eso, no querían avalar a un candidato vinculado a González Daer. Vamos a Ciudad del Este, Mina. Sí, adelante. Faltan 3 mesas para terminar con el proceso de escrutinio en esa ciudad. Ulises Quintana tiene el 27%, 35.544 votos. Y Prieto, vamos... 123. Miguel Prieto tiene 80.834 votos, 61.8%. 61.8%, casi 62. Qué mucho. Bueno, Ciudad del Este, Luque, ahora y nos falta Encarnación. Encarnación, vamos a Encarnación. Ya terminaron también de escrutar las mesas allí, 212 mesas. Tenemos 39.7% para César Rojas y Luis It se lleva 56.6%. Entonces, de los votos. It y 39 Luis Rojas. It es nuevamente intendente de Encarnación. Así es, o sea, nuevamente intendente de Encarnación It, nuevamente intendente de Ciudad del Este Prieto. Sí, señora. En Luque gana Carlos el Echeverría. Partido Colorado con Echeverría y pierde Mesa Bría. Y acá en Asunción, ya sabemos, gana Nenecho finalmente por ¿cuánto por ciento? Si volvemos a Asunción un ratito, no me acuerdo. Te digo no me acuerdo, no en noté. el momento. En un momento. San Lorenzo y Fernando. 47.5% tienen en hecho. 47.5 Sí. Nenecho. Sí, que son 122.353 votos. Y Eduardo Nakayama se quedó con el 42%, 108.485 Espera, votos. ¿y cómo que se llama Joana? ¿Cuánto me Sumale decís? lo de Porcentaje. Joana. No, porcentaje de Joana. 4.6. 4.6. ¿Y el otro? 0.57. 0,5. Sí, no sé si le alcanza exactamente, pero obviamente se iba a aproximar muchísimo más. Vos querías, me decía Fernando de la Mora. San Lorenzo y Fernando. Y San Lorenzo. Vamos a Fernando de la Mora, sí. Mientras ella busca, Sí. me parece, no estoy seguro, habrá que confirmarlo, que este número que alcanzó Nenecho es el récord histórico de votos por un partido en Asunción. Ah, ¿en serio? Que Sí. creo que lo tenía Martín Burr en 1996, cuando participó con una alianza y tuvo 120.000 votos y le ganó a su opositor que era Barcini, que tuvo 105.000. Igual fue una elección extraordinaria. Mucha participación, Muchísima, por lo visto. 83% de participación. Viste, 83%, por eso esa cantidad. Pero igual nunca después se llegaron a estas cifras, excepto en esta elección donde la participación también fue bastante buena. Así es. Muy ¿Tenemos Fernando de la Mora o cuál? Sí, acá tengo Fernando de la Mora. El Partido Colorado, 31.7%, Alcides Zamudio y Alcides Ramón Rivero, 60.5%. ¿60? 0.5%. Alcides contra Alcides. Alcides y Alcides. Sí. Alcides Rivera. ¿Y después cuál era otro que San nos Lo. faltaba? Él quería que fuera a San Lorenzo, San Lorenzo, donde sí. dice Ahí los hijos Los hijos de- Los hijos de Cachito Salomón. y A ver. de Franco, de Y de Federico Franco. Federico, sí.
Vamos a ver. El hijo de Cachito. Felipito Salomón en San Lorenzo, ya con todas las mesas escrutadas, obtuvo 46%. 46%, 38.823 votos. Y Freddy Franco, 31%, 31.6%, 26.612 votos. Ganó Felipito. Bueno, tengo que ir a una ultra archi. ¿Cuál es el balance de usted? ¿Por qué se perdió en Asunción? Yo te daría 2 o 3 elementos que no deben ser los únicos, ¿verdad? Pero Sí. creo que la oposición en Asunción, en primer lugar, pagó las consecuencias de un gobierno que fue decepcionante de nuestro amigo Mario Ferreiro, ¿verdad? Lógicamente hubo un costo político por eso. En el corto tiempo que estuvo, en el hecho hizo 3 o 4 cosas básicas, digamos, Que no había hecho el otro. que no había hecho y bueno, y fue suficiente para ganar. En segundo lugar, Sí. hay, y eso es lo más obvio, una mayoría de colorados en Asunción. Puestos siempre a disputar uno contra uno, gana el Partido Colorado. O sea, la oposición gana si tiene un buen candidato y hace una buena alianza. Y si es posible, el Partido Colorado está un poco peleado. Vos sabés que yo no sé si son más los colorados en Asunción, porque si uno se pone a mirar el padrón, ¿verdad? En Con relación muchos más, Mina. a los independientes. Pero los liberales y a independientes, todos, pues, ¿no es así? los independientes, pues, de repente se pueden sumar a un proyecto como el que fue el de Mario Ferreiro, por ejemplo. Claro. Es que vos ves que integra a gente sí. de distintos. Claro. Pero bueno, pero es más difícil que se sume a un candidato del Partido Liberal que no convoca más que a su partido y poco más. No hubo una buena alianza. En esa alianza tenés que sumar progresismo, tenés que sumar votos urbanos. ¿Y por qué no se progresistas. sumó, Che, el progresismo? Para mí, ¿Qué no pasó? sé, para mí estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Mengo, pero yo creo, me preguntaron un día hasta cuándo hay que tener paciencia con los maestros, hasta que te sangre la boca. Pero un ministro de Educación no puede tener huelga, esa es la consigna mía. Las 4 veces que fui ministro, no tenés que tener huelga. Y aquí la oposición no agotó todos los medios. ¿Para qué? ¿Para unirse? Para unirse. Y yo creo, es un poco delicado lo que voy a decir, creo que tuvo miedo, temor, puede causar polémica, Nakayama, de tener un sector progresista para que los sectores conservadores no le cuestionen su gestión. Para facilitar su Para alianza facilitar la alianza Con Patria Querida. con Patria Querida. Así O sea, ¿vos crees concreto. que Patria Querida condicionó que no estén los de la No me izquierda? consta que condicionó, pero yo creo que viendo los autores es no mostrar nada que huela a izquierda, porque de repente... Claro, porque ellos, acordate que Patria Querida descabalgó con Sebastián García. Con Sebastián, que tenía un buen... Claro, o sea que en sentido que le habrá puesto alguna condición. No, yo puedo deducir nosotros Sí, sin podemos decir deducir. que sabemos, ¿verdad? Pero yo sin decir que sabemos. O sea, él Pero sabe. los últimos tiempos, los últimos meses, el último año, nosotros tenemos una... En el Paraguay no existe derecha. Yo creo que los dos saben de memoria. Existen gente de derecha. Acá no existe izquierda, existe hombres y mujeres muy buenos de izquierda, como existe hombres muy buenos de la derecha. Y eso hace que hoy exista un espacio vacío y se tenga miedo. La gente últimamente está teniendo mucho temor a ese olor, a ese olfatillo de izquierda. Hay una obsesión por temor que los zurdos están detrás de esto, que los zurdos están detrás de aquello. Y eso es muy peligroso porque este espacio vacío, en esta confrontación ideológica, va a ocupar la narcopolítica. Y entre 6 meses estamos en este programa con mi querido amigo Mengo, Sí. y vas a ver que va a ser la narcopolítica La que ganó espacio. la que ganó espacio en definitiva a lo largo y ancho del territorio nacional, porque lo peor de todo es que el narcotráfico se trasladó a Asunción. Y en Asunción es muy difícil el combate, y prueba tenemos 3 sicariatos, porque descubrieron que es otro el camino, la ruta. O sea, ahora la ruta son los puertos de acá. Claro. Los puertos. Pero fíjate que hablando de sicariato, A Europa. ninguna otra elección tuvo tanta violencia criminal Anterior. como la que tuvimos acá, Claro. Candidatos a concejales muertos, Bueno, candidatos... pero aparte de esto, ¿por qué perdió Nakayama también? Nakayama, alguna gente dice que su campaña se infantilizó al final Sí, y perdió seriedad con esa cuestión de... Pero no sé si lo hubiera ido mucho mejor si se hubiera mantenido en un nivel intelectual Entonces, más ¿cuál alto. fue el elemento que hizo que pierda y que gane derecho? Porque mira que le hicieron una campaña feroz esta última semana en el Sí, hecho, ¿no? yo creí que esa campaña
no sé si era la campaña o los hechos en sí, los hechos palpables. Los hechos convertidos en campaña. Que iba a tener un efecto un poco mayor subiendo los votos de Johanna, que se demostró una excelente candidata, poco visibilizada, pero que aparentemente no tuvo una elevación muy alta, una elevación de su caudal de votos. Y tampoco le favoreció tanto a Nakayama. Creo que nada, esta es la realidad asuncena. Simplemente acá no hubo grandes errores ni grandes méritos de nadie. Claro, pero este es el electorado asunceno. Vos sabés que yo en eso no coincido contigo. Mengo. ¿En qué? Asunción, vos decís, no, porque Asunción es Colorado. Vos sabés que es colorada. Creo que perdió varias veces. Creo que no es así porque justamente es donde casi más perdió. Estuvo Burr, estuvo Filisola, estuvo Ferreiro. Desde Burr hasta Mario Ferreiro pasaron 4 periodos de Colorado. Ya sé, pero te quiero decir que hubo. Y pésimos gobiernos, pésimos. Y los mismos seguían ganando. Y con alianza y todo. Pero hubo digamos, gobiernos, digamos, no colorados. El tema es que yo creo que hay que primero la unidad, ¿verdad? Cerrar filas. Sí o sí, tienen que cerrar filas. Cualquiera sea el precio, hay que cerrar filas. ¿Se dieron cuenta? Cuando cierran fila o cuando se divide el Partido Colorado también, ¿verdad? Ahora, hay una cosa que hay que reconocer, Mina. Un gobierno malo tras otro, del partido que sea, la mayoría de ellos colorados, es cierto, pero no todo. Sí, la mayoría. Esta ciudad, nuestra capital se está volviendo una ciudad ingobernable, invivible, con problemas que se van postergando y que son casi insolubles. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo la delincuencia, la falta de seguridad, la destrucción del casco histórico, la falta de los bañados, la falta de gestión en todos los aspectos. Todos es los una ciudad hostil, una ciudad que poco amigable. Amigable. Sí, entonces, está bien, podemos hablar de si colorados, liberales o izquierda, pero la verdad que nos merecemos mejores gobernantes. Pero es muy importante, digamos, hacer el análisis fino, hasta en los detalles, eso que decíamos, la publicidad, yo no sé quién le asesoró en la última parte a Nakayama, el último mes donde efectivamente su campaña, de verdad, lo desperfilaba, ¿verdad? Lo hacía quedar hasta ridículo, digamos, muchas veces, la sandía y bailando, o sea, no, porque no es su perfil, digamos, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que analizar. Porque cuando uno está en la oposición y en la llanura, tiene que analizar hasta los mínimos detalles si pretendés, digamos, conquistar el poder a un partido que tiene un oficio fabuloso de poder. Y dijimos Deja lecciones esto. A partir de mañana, lunes, los ojos están en el nuevo posicionamiento. Y en relación, digamos, al 2023, ¿qué significa esto? Porque Harrison estuvo sentado al lado de Nakayama, Cartes, obviamente, con Enecho. ¿Esto significa algo en relación también al 2023? Yo creo que es una pregunta interesante que hicieron algún medio. Si esto era un plebiscito o no es un plebiscito. Acá se va a tener que contar las cartas otra vez de 0 kilómetros. Porque yo no creo que Horacio Cartes le haga descabalgar a Santi Peña. No le va a hacer descabalgar. Y en el caso de Hugo Velar, que está muy bien posicionado, y con esa situación el Partido Colorado tiene una ventaja muy importante cuando que la oposición tiene que buscar. Vos me estás diciendo, sí, yo creo que Harrison es la persona que tiene más condiciones en este momento porque tiene lo que la política hoy es una condición sine qua non, que son los recursos económicos. Y los recursos económicos tienen que ser tuyos, no del vecino. Claro. No del vecino. Es como Cartes cuando el partido estaba en la llanura. Claro, él iba a invertir porque era él el que iba a ser el candidato. Es diferente, voy a darle a Mengo para que sea. Yo voy a hacer, con mi plata. No le voy a dar a Mengo para que sea... A Mengo si le voy a dar 5, si me voy a decir, yo soy la que voy a invertir 20 en mí. Esa ventaja tiene sobre Efraín. Sí. Pero hay que ser sincero, Efraín sigue manteniendo ese liderazgo de ser el opositor más duro, más fuerte, pero más duro. En la interna liberal, ¿quién creen ustedes que gana entre Harrison y Efraín? A ver. Es que Harrison todavía no está... No, pero es muy difícil. Un pronóstico adelantadísimo. No sé, yo creo que... En la interna estructural, la interna del partido. Sí, del partido. Creo que hasta hoy Efraín es mayoría, ¿verdad? Efraín es mayoría. ¿Y le va a ganar a Harrison? Pero no digo que le gane, no decimos en ningún momento que le va a ganar, pero va a ser una situación bastante delicada, porque Harrison viene sin tener toda la experiencia
al decir el Papa Francisco no tiene ese olor todavía a ovejas. Pero Carte tampoco tenía y sin embargo, digamos, pero salió Carte bajó. Claro que fue de consenso. Vamos a ver cómo juega sus cartas Harrison a partir de mañana. ¿En qué sentido? ¿Cómo se presenta? Hasta ahora no es candidato a nada, hasta ahora Pero no. se presenta, ¿eh? O sea, lanza su candidatura, ahora en noviembre lanza su candidatura. Eso te escuché decir en la pausa, pero no sé. No, eso es así. Bueno, y vamos a ver cómo se... Eso es así, él estaba esperando que pase todo esto, que se le proclame, qué sé yo, todo esto a los intendentes y después se lanza. Viste, la interna liberal está partida en 2 y quizás en 3 partes, ¿verdad? Efrainismo, llanismo desde hace más de una década. Ahora, y hay un pedacito ahí de otras disidencias. Pero Harrison está con... ya no le apoya a Harrison. Ya no le apoya a Harrison. Ahora va a ser Harrison... Pero si Harrison se opone frontalmente a Efraín, si es 1 contra 1, yo no sé si le va a convenir conociendo al Partido Liberal, a Harrison un enfrentamiento de ese tipo. ¿Por qué? Porque sí, cierto. Lo que convendría es una posición como la que tuvo Lugo, que llegó a una hegemonía tal naturalmente que el Partido Liberal se vio obligado a renunciar a... Y bueno, pero ahora él va a empezar su campaña. Y bueno. Y justamente va a tratar de conseguir esa hegemonía tal. Tanto es así, yo te cuento, que muchos dirigentes que estaban con Efraín pasada, hoy ya se pasan a Harrison porque dice, le acompañamos a Efraín hasta aquí, pero en relación a la presidencia queremos a alguien que tenga chance. El partido está 0 económicamente, ¿verdad? Efraín no tiene la fortuna como para enfrentar al candidato colorado, ya sea de Cartes o Velázquez, que también tiene mucha plata, ¿verdad? Entonces, sí o sí, ahí también, luego de Harrison casi como lo está bien, pero ahí también hay otro condimento que dijo Horacio, que es que además de posicionarse internas liberales, tiene que adoptar un talante no demasiado antiizquierda. Sí. Ese es un porque problema. Si no, le va a pasar lo mismo que a Nakayama. Sí, y también hay que decir bien, con Efraín tiene que negociar. Exacto. No se puede enfrentar, vamos a darle algunas ideas, no se puede enfrentar con Efraín. No puede enfrentarse con Efraín. Yo no tengo conversación con Efraín, no pueden decir que tengo amistad así íntima. Nos conocimos en un gabinete, fuimos ministros los dos en un gabinete. No, pero él tiene que conquistar. Él tiene que pero Efraín no se va a bajar al pony por nada. Y va a tener que bajar. Y si quiere ser presidente y quiere que su partido sea gobierno, tiene que bajarse del pony. ¿Quién? Efraín tiene que bajarse del pony. No se va a bajar el pony. Y entonces no van a salir ni de la gatera. Y bueno, pero no se va a bajar el pony. Me dicen que Nenecho va a hablar, no sé a qué hora, porque no aparecía todavía en la ANR. Yo pensé que estaba. El partido Paraguay-Chile. El asunto es que ya se enojó Cartes porque se fue, obviamente, no se iban en hecho. Yo no le iba a esperar a este pendejo tanto tiempo, se fue. Después me dice que el vicepresidente Hugo Velázquez también decidió irse. Pues. Vámonos allá. Claro, bueno, no llegaba nunca, hasta ahora no llega. Pero bueno. Está en rol de estrella. No sé qué le pasó a Nenecho, pero bueno. El asunto es que no aparece Nenecho por ningún lado. ¿Podemos agregar algo a la propaganda del Rey 8? Sí, claro. Bueno, el Rey 8 Piribebuy, el primer dueño fue un héroe de la guerra del Chaco y puso el nombre de su regimiento. Eso le digo a la gente de la empresa. Ah, mira vos, qué bueno, qué gusto. Así que me deben un poquitito de la... Exacto. No me deben nada. Él fue un héroe y siempre me llama la atención. R-I-8, Piribebuy tendría que ser, pero le puso el Rey 8. Sí, una gran empresa que tiene más de 50 años. Sí, excelente empresa. Bueno, ¿qué va a pasar a partir de estas municipales? En el sentido, ¿va a tener un peso específico para el 2023? ¿Es como dicen, no, se vuelve a dar las cartas o sirve de referencia, digamos? Puede servir de referencia, Mina, pero se va a repartir las cartas. Y lo que más me preocupa, y dejo en este programa, lo que más me preocupa es que la narcopolítica se haga cargo sin la clase política paraguaya de todos los partidos no son conscientes de lo que le espera a este país. La narcopolítica. Lo que pasa es que todos los partidos tienen parte de su partido en la narcopolítica. Correcto, también. y tienen 3 cosas, que tienen plata,
tienen organización y tienen armas. Esa es la verdadera amenaza para la democracia y las instituciones republicanas de este país. Interesante esto, porque para muchos solamente hablan de que el cuco, digamos, para la democracia y para el país es la izquierda, ¿verdad? El comunismo famoso. Y en realidad, como ya vos le decís, dije a muchos amigos acá, derechosos que sí, no se preocupen de eso. la narcopolítica tiene La narcopolítica mucho más peso que la Sí, yo izquierda. no sé por qué en los últimos años se instaló una campaña tan anticomunista. Tan anticomunista, pareciera que estamos en 1960 por ahí. Se habla del Foro de San Pablo, del Grupo del Río, es una paranoia. Desmedida. Pero absolutamente. No se asusten, yo les suelo decir a la gente, no se preocupen, no se van a hablar allá, se van a la playa, también va a gotear. Esa terminología del el zurdo, el surdaje bravío, es tan vieja, tan anacrónica, tan desfasada. Lo que pasa, yo creo que hay dos elementos. Algunos lo hacen porque viste que es famoso que tenés que crear un monstruo para que vos seas, ¿verdad? Sí. La alternativa, la política también de los yanquis, ¿verdad? Siempre crean Sí, que haya una antítesis, ¿eh? Un enemigo. Un gran enemigo para el cual vos vas a salvarle a la humanidad. Uno es eso. Pero en segundo lugar también hay algo que es real. O sea, tenemos países, ¿verdad?, donde el populismo reventó los países. Está Venezuela, Nicaragua, Argentina, Nicaragua, ¿verdad? Entonces, de verdad, también se entiende el temor, se entiende Pero el temor ejemplo, porque el populismo, no necesariamente la izquierda, ¿verdad? Pero cuando toma el poder, destroza países. Pero no siempre, tenemos también ejemplos contrarios. ¿Acaso no han tenido gobiernos socialistas del Brasil, Uruguay, Chile y han ido adelante? Brasil luego, para mí, Lula fue uno de los mejores. Y bueno, por eso te digo, no pasa, ¿verdad? Por ahí. No pasa por ahí el miedo. Yo creo que de verdad... Hay populismo de derecha también que han sí, Muy bien instalada, absolutamente. muy bien instalado. Sí. El tema realmente innecesario. oculta lo otro. Nuestra política corre riesgo, no por ese lado, sino por el lado que está diciendo ahora. Se está instalando una narcopolítica cada vez más naturalizada, que cada vez escandaliza menos. Hay sicariato, hay candidatos que son asesinados en la calle y vemos como una cuestión casi natural. Corriqueira, dirían los brasileños, ¿verdad? Sí. Una cosa cotidiana. Y eso con cada periodo electoral aumenta y se naturaliza. Y es impresionante cómo nos vamos pareciendo a Sinaloa, a estados mexicanos que cayeron en manos del narcotráfico, de a poquito, sin que nadie se... Con instituciones totalmente débiles. ¿Quién tiene más chance en el 2023? Hoy, si obvio que de aquí a 2023 pueden pasar millones de cosas. Pero ¿quién tiene más chance para el 2023 de ser poder o volver al poder? Pues la pregunta es muy fácil de resolver. ¿Cuál? Es el Partido Colorado, estadísticamente. Si me dicen hay que apostar dinero por quién va a ganar, quién ha ganado en los últimos 70 años en este país. Yo votaría, no porque yo como analista. Como analista diría, la oposición tiene que hacer las cosas muy bien para ganar en el 2023. El Partido Colorado puede hacerlas bien o mal, la mayoría de las veces gana igual. Va a tener que, totalmente de acuerdo, tiene que construir la oposición. Algunos artículos que no pero yo creo que más que nunca le va a ser difícil al Partido Colorado, ¿eh? Más que nunca. O sea, una vez fue Lugo que aprovechó primero la división absoluta del partido, ¿verdad? Y ese carisma que él tuvo para aglutinar a todos, ¿verdad? Pero acá yo creo que más que nunca el Partido Colorado tiene posibilidades de caer y tiene que ajustar. Y los otros más que nunca tienen la posibilidad de acceder al poder si fueran mínimamente inteligentes. Primero, los Estados Unidos, impresionante cómo se están metiendo, digamos, a fondo en nuestra política interna. Toda la política interna de América Latina y particularmente en nuestro país. ¿Verdad? Bueno, y obviamente ellos quieren la alternancia hace mucho tiempo. Y ojalá, yo creo que necesitamos esa alternancia. Exacto, entonces lo que yo te digo nomás es que ellos van a intervenir en eso. Yo creo que van a hasta hablar a Efraín para decirle, bájate del pony, amigo, ¿verdad? Le van a decir porque a todos. Harrison tiene más chances que vos, porque vos no podés financiar una campaña contra el Partido Colorado, que va a estar o Cartes, porque o ganará Santiago Peña o ganará Velázquez, ¿verdad? Que los dos tienen muchísima plata. La oposición no tiene posibilidad de enfrentarse. Y hoy día, más que nunca, como dijimos al principio, las elecciones se ganan con plata. O sea, aparte de... Lamentablemente. Claro, cada día se está prostituyendo más en ese sentido la democracia y hoy casi no hay voto gratis. Entonces el que tiene plata gana y el que no. El ejemplo de lo que estás diciendo, lo vi en televisión esta mañana, una señora
amargamente se quejaba de que le habían prometido pagar 150.000 guaraníes por el voto y le habían dado solamente 100.000 y se sentía estafada. Claro, sí, es como algo naturalísimo. En un local. Y ese precio es barato. Y sí, allá por Puenteciño. O sea que se pagan hasta 500.000 guaraníes. Mucho más inclusive se por paga. voto. ¿Entendés lo que es? Pero impresionante. O sea, una familia te lleva a veces 2 millones de guaraníes en una jornada, porque 500.000 cada Muy uno. interesante las conclusiones. Después tenés que contarnos ese amigo nuestro ahí de San Carlos que no, está desaparecido. No, después, Bueno, tenemos que despedirnos. Les agradezco mucho la Muchas presencia gracias, de ustedes. Esther, la invitación. Tenemos que hacer efectivamente un debate sobre el 2023 porque ojalá podamos los paraguayos también no solamente elegir, sino que debatir. Suena hasta pesado y los programas, hay que debatir políticas de Estado para los próximos candidatos, sinceramente. Hay cosas demasiado graves, como es el tema de la narcopolítica, como es el tema de las adicciones vinculadas a la pobreza, y esto significa una sociedad cada día más agresiva y más difícil de sobrevivir. Con menos capital humano. Así es. Bueno, ahora sí, Gracias. Me despido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya sabes, nos encontramos